¿Ya se está compartiendo? Sí, sí. Sí, ya se ve. Ok. Bueno, mi nombre es Adriana Cruz Esquivel y les voy a hablar sobre el caso clínico 2.1. Bueno, la enfermera en turno lo despierta a la 1 de la mañana, el día de su guardia, le solicitan valoración urgente y el caso es de un masculino de 2 años, quien acude con su madre a urgencias por dolor intenso en el codo derecho. La madre comenta que el niño resbaló en las escaleras, por lo que trató de sujetarlo de su mano derecha. Sin embargo, el paciente cae al suelo y comienza a llorar. A su ingreso lo recibe sumamente inquieto en posición de defensa, sosteniendo su codo derecho con su mano izquierda. ¿Y sí se está proyectando? ¿Sí se cambió? No Se, cambió se de... queda en el inicio nada más. Sí, no ha avanzado Ajá. todavía. Ok. Adriana, ¿estás hablando? No, es que estoy intentando, es que no se hacen grandes, no sé por qué. Bueno, a mí sí, pero ¿Quieres no. las proyecto yo? Sí, por favor. Ok, bueno, ya. Mi nombre es Adriana Cruz Esquivel y les voy a presentar el caso clínico 2.1. Bueno, dale la que sigue, por favor. Bueno, la enfermera en turno lo despierta a la 1 de la mañana, el día de su guardia. Le solicitan valoración urgente y el caso es de un masculino de 2 años, quien acude con su madre a urgencias por dolor intenso en el codo derecho. La madre comenta que el niño resbaló en las escaleras, por lo que trató de sujetarlo de su mano derecha. Sin embargo, el paciente cae al suelo y comienza a llorar. A su ingreso lo recibe sumamente inquieto en posición de defensa, sosteniendo su codo derecho con su mano izquierda y con espasmo del sollozo. No le es permitido realizar una exploración física, así se ve el codo de su paciente y le solicita radiografías AP y lateral de codo derecho. Dale a la que sigue. Bueno, aquí los datos más relevantes serían que se resbaló en las escaleras, dale otra, y que la madre trató de sujetarlo con su mano derecha. Otra, por favor. Y bueno, también otro dato es que sostiene su codo derecho con su mano izquierda. A ver, dale unas 3 más. Y bueno, aquí se ve que el niño trae su brazo sosteniendo o pegado al tórax. Este se conoce como el signo de Disau. Y también que tiene dolor intenso y que el niño pues tiene 2 años. Entonces, con esta, con la pura clínica ya podemos sospechar
o tener un diagnóstico presuntivo de subluxación de la cabeza del radio, porque, pues bueno, esta en primer lugar es la más común en menores de 4 años y está el antecedente de que pues la madre lo jaló del brazo, también la posición del niño, el dolor y que pues no se permite hacer una exploración. Dale, la que sigue, por favor. Bueno, se describan las radiografías, hallazgos, si son adecuados y emita un diagnóstico con ellas. Bueno, aquí tenemos dos proyecciones radiográficas. La derecha es AP y la izquierda es lateral, ambas del brazo derecho. Entonces, lo primero que hay que hacer si tenemos sospecha de subluxación o del codo de niñera es hacer una línea en el centro del radio que vaya del epífisis del centro hasta el cóndilo que también tiene que pasar por la epífisis de este. Dale otra, por favor, como se muestra aquí. Y bueno, también se hace lo mismo en la otra. ¿Vale? Y como se muestra aquí, nos regresa, por favor. Y bueno, como se muestra aquí, por ejemplo, en el lateral pasa por debajo del cóndilo humeral y en la AP pues pasa por un lado. Entonces esto ya en sí nos dice que es un brazo subluxado de la cabeza del radio, o bueno, también llamado codo de niñera. Y lo que yo recomendaría aquí hacer es una maniobra de reducción, que es tomar el codo, hacer supinación de la mano, se presiona en la cúpula radial y pues ya se flexiona el codo. Y se debe escuchar un clic. Ya dale, ahora sí la que sigue. Y dale. Aquí se observa cómo en la nena le hace la supinación y luego flexiona. Dale otra. Y aquí como ya la nena ya puede agarrar objetos porque pues ya no tiene esa imposibilidad. Dale la que sigue. Bueno, les puse esta porque también se podría sospechar con los datos clínicos que nos marcan una fractura supracondila, pero si trazamos la línea, pues vemos que sí pasa por el centro del cóndilo humeral y en la fractura supracondila esta debe pasar pues por enfrente. Dale otra. Y esta lo puse para que vean cómo serían los datos radiográficos normales. Dale otra, por favor. Y bueno, el paciente regresa 10 minutos después al consultorio. La madre le comenta que el niño ya no está llorando. De hecho, se está quedando dormido y por lo tanto solicita retirarse. Entonces, pues, ¿cuál es su actitud al respecto? Y nos marca varias opciones, que es A, la fractura del paciente debe de manejarse con una férula de reposo en el codo por 21 días. B, no se puede emitir un diagnóstico hasta complementar con tomografía. C, el niño presentó un terror nocturno que usualmente lleva al espasmo del sollozo. D, le da datos de alarma como enrojecimiento, calor local, fiebre o regreso súbito del dolor. E, deja que se vaya ya que no tiene diagnóstico definitivo o no requiere inmovilización. Dale 2, por favor. Y bueno, aquí lo importante es que el paciente regresa 10 minutos después al consultorio y que ya no está llorando. Esto nos indica que ya no siente el dolor. Y entonces yo escogí la opción E, que es dejar que se vaya ya que no tiene un diagnóstico definitivo y no requiere inmovilización. Y ya sería todo. Ok, muy bien. Pues sí, es un, ¿cómo se llama? Un cuadro así muy encaminado a un codo de niñera. Voy a compartirles la revisión del caso. Tú nomás das ese, ¿verdad? ¿El otro lo va a dar alguien más? Sí, mi compañera Lilia. Ok, perfecto.
Esta cosa, aquí está. Ahí está. Bueno, este es el caso clínico, ya nos lo presentaste, pues el niño hizo un berrinche, se tira al suelo, no lo quisieron dejar caerse y después de eso trae molestia. Esto fue un caso curioso porque este es el hijo de un amigo mío y yo estaba en la casa, pues sí me habló en la madrugada y me dijo, es que el niño está llorando mucho y no deja de llorar y ya me dijo que se había tirado al suelo. Le dije, pues no va a ser que traiga algo en el codo. Entonces le dije, pues vete al hospital, que te tomen radiografías en lo que yo llego. Por eso tengo radiografías de un codo niñera, o sea, no es común, es lo que les decía. Usualmente por la clínica lo diagnosticamos, lo reducimos, lo mandamos a su casa. Pero pues el diagnóstico sí es una subluxación. El niño se puede ir porque queda reducido. Nos marcaste bien las líneas para descartar que no fue una fractura. Cuando hay una subluxación de la cabeza al radio, pues como nos dijiste, el trazo a través de la diáfisis no da con el cóndilo y en las dos proyecciones se ve que está luxado. Entonces son unas radiografías que decidí guardar por lo mismo. Lo reduje. Bueno, cuando yo llegué, el niño estaba dormido y se acomodó solo. De hecho, cuando le tomaron la radiografía, le pidió que estirara el codo y el niño dice que algo le tronó, hasta el radiólogo se asustó y lo dejaron en el consultorio. Entonces, cuando yo llegué por fin al hospital, ya estaba reducido, ya no estaba llorando. Entonces le dije, vamos a tomar la radiografía para ver que esté ya acomodado. Entonces le repetí las radiografías y aquí vemos que ahora sí, el centro de la diáfisis ya pasa por el núcleo de crecimiento. Ahí vemos el antes y el después, ¿sí? Aunque es discreto, sí se ve la diferencia. Aquí se ve que el niño se estaba moviendo porque traía dolor. Aquí se la pudieron tomar mejor porque ya no traía dolor. Ok, eso era todo. ¿Quién nos presenta el siguiente caso? Yo, doctor. Adelante, empezamos. ¿Quién estaba proyectando? Es que ahí mismo estaban mis diapositivas. Me está proyectando Samuel. Lili. Oye, pero es que en el archivo que me pasaron no venían. Ah, bueno, yo lo comparto entonces. Espera. Ay, no puedo. ¿Alguien las puede compartir? Sí, pásalas al grupo. Voy a tratar de descargarlas ahorita rápido. Ok. ¿Me escucho bien? Sí, Ok, bueno, vamos a empezar con el caso 2.2. Mi nombre es Lilian Rodríguez Cawich y bueno, vamos a iniciar. Dale a la siguiente, por favor. En este caso, nos llegó una paciente femenina de 4 años que se encontraba dormida en el cuarto de su hermana mayor y pues dormida rodó en la cama y se cayó sobre su brazo izquierdo. Llegó a las 4 de la mañana a urgencias y cuando llega se le nota el codo muy hinchado, tiene dolor a la hora de movilizar los dedos y sostiene su brazo con la otra mano, que es la posición de desol, y también tiene llanto sollozante. A la hora de explorarla, los pulsos se encuentran normales, el llenado capilar es de 2 segundos,
no tiene cambios neurosensitivos en ese momento y la paciente puede mover los dedos, pero presenta molestias. Dale a la siguiente, por favor. Estas son las radiografías que nos presenta el caso. Dale a la siguiente, vamos a ver primero. En esta, vamos a ver una fractura epifisiaria distal de húmero izquierdo. En este paciente no vemos una almohadilla de grasa en la proyección lateral, por lo tanto, pues no vamos a ver un sangrado. Si trazamos la línea B en la cortical anterior del húmero, vamos a ver que esta no pasa por el núcleo de crecimiento, por lo tanto, en base a esta línea, podemos clasificarla como un Garland que va a corresponder al número 2. Esto porque ya hay un desplazamiento que se va a considerar, sí es considerable, pero no está totalmente separado, ya que todavía está unido por periósteo. Entonces, hablamos de que en la exploración, pues la paciente tiene dolor y se va a encontrar irritable. Llega en la posición de Desaulles, que le iba a escribir, pero ya mencionó mi compañera Adriana. Y como el codo se encuentra edematizado, pero no tiene datos de ni de equimosis ni de lesiones en la piel que nos vayan a referir a una fractura expuesta. En este caso no nos especifica qué movimientos hace la paciente, pero ya sabemos que se pide al paciente que haga el de right y el de ok para evaluar los nervios. Solo menciona que sí mueve los dedos, pero es doloroso. Entonces el llenado capilar también se encuentra bien, por lo tanto pues, no tenemos un daño vascular. Entonces como diagnóstico lo dejamos como una fractura epifisiaria distal de húmero izquierdo. Dale a la siguiente, por favor. El caso nos menciona que la madre desea que un traumatólogo revise a la paciente, pero sabemos que el traumatólogo va a llegar hasta las 8 de la mañana. ¿Cuál va a ser la actitud al respecto? A, se coloca una férula sin grados de flexión del codo hasta que llegue el traumatólogo. B, le vamos a comentar que el manejo puede ser conservador, poniendo un cabestrillo y que no va a requerir esperar las 4 horas extra. C, buscamos a un cirujano porque está desarrollando síndrome compartimental. D, intenta una reducción urgente de codo antes de que disminuyan los pulsos del paciente. E, solicita una radiografía contralateral para demostrarle a la madre que no tiene que esperar. Y F, te dice que es su decisión y regresa a dormir. Dale una, por favor. En este caso, yo consideré que se le colocaría una férula sin grados de flexión del codo hasta que llegue el traumatólogo, pero el doctor ha mencionado en unas clases que, bueno, en este caso yo también seleccionaría la reducción urgente, pero no tanto porque disminuyan los pulsos del paciente, sino porque ahorita en la siguiente diapositiva vamos a ver cómo es el manejo. Dale una más, por favor. Bueno, ya el doctor nos había mencionado que para este tipo de fracturas se hace una reducción cerrada con la maniobra en la que se va a poner el dedo pulgar empujando el olecranon hacia adelante para que así el húmero regrese a su posición normal. Si se acomoda bien, se pueden colocar clavos cruzados a través del epífisis del húmero. Nos recordó el doctor que los más comunes son los cruzados, uno cubital y uno radial. Y en una clase el doctor nos puso un video de cómo colocaba los dos clavos de manera percutánea, los cortaba y los doblaba en las partes de clavo que salían de la piel, que quedaban dobladitos en la imagen de la radiografía, se ven los piquitos, y les colocaba una venda alrededor para que estos no nos causaran una molestia en el paciente. Y finalmente se colocaría la férula a los 100 grados, un yeso no, porque también sabemos que el yeso en el codo no es bien tolerado porque puede edematizar, por lo tanto se dejaría la férula a 100 grados. Y sería todo, doctor. Muy bien, perfecto. La verdad es, aquí la idea era revisar el caso antes de ver la clase, ¿verdad? Para que tuvieran que investigar o que tuvieran que hacer diagnósticos diferenciales ustedes. Por eso ya les mandé el siguiente tema, para que sí pueda hacer el ejercicio completo. Nos habíamos quedado en esto, sí, caso 2. Entonces, pues sí nos recalcaste varias cosas.
Los pulsos están normales, llenado capilar 2 segundos y no hay cambios neurosensitivos al momento. Entonces, con eso, pues ya vas a suponer que no hay un síndrome compartimental o algo que nos ponga en riesgo la extremidad. Es una fractura metaficiaria distal, ¿sí? Acuérdate que la epífisis es debajo de la fisis, entonces aquí está la epífisis conservada, entonces es metáfisis todavía, y la Garland específicamente es en la metáfisis. En extensión, muy bien, grado 2. En la proyección AP, aquí podemos ver dónde se rompió la cortical, viene doblado hasta aquí y viene doblado hacia acá. O sea, es como una evolución de la torus donde hay un poco de desplazamiento. Pero pues es una Garland tipo 2. Aquí la idea es que pues, el niño trae una fractura, por lo tanto hay que inmovilizarla. Muchas de las preguntas pues, ahí se me ocurrieron pensando a alguien que está de guardia y tratar de hacerlo algo cómico. Así como, no sé, lo que usted quiera hacer, señora, ya me voy a dormir. Pues bueno, así pasa, ¿no? A veces estás de guardia y no quieres estar lidiando con estas señoras que se ponen así medios un poquito especiales, pero ya diagnosticaste una fractura, tienes que inmovilizarla. A lo mejor no tienes que hacer la reducción, ¿por qué? Pues porque esa la hace el traumatólogo, ¿verdad? Tú como médico de primer contacto, pues no vas a manipular el codo, o sea, a lo mejor no es porque vaya a pasar algo malo, pero si es muy enérgica, sí puede desarrollar un síndrome compartimental por una manipulación excesiva. Tratamiento, como bien nos dijiste, pues puede ser colocar los clavillos, cualquiera de las configuraciones, uno lateral, uno medial, todos radiales. Aquí, bueno, hay varios artículos que nos dicen que cuando hay conminución en alguna de las columnas es mejor poner dos clavillos. Lo ideal es que el clavillo cruce la cortical para que quede anclado, pero a veces se dobla y se va por el canal. Mientras esté adentro, pues sirve como un clavillo de interferencia. Entonces, pues son casos sencillos, así muy direccionados para tener un solo manejo, ¿verdad? Pasamos a los de miembro inferior. ¿Quién nos trae? Sí, doctor, yo sigo. ¿Sí me escucho? Sí. Voy. ¿Ya se ve? Se ve así nada más el PowerPoint, pero no se ve en grande todavía. Ahora sí ya se ve en grande. Sí, ya se ve, Pedro. ¿Y si avanza bien? Sí, sí, también avanza bien. Bueno, iniciando con el caso clínico 3.1, yo soy García Álvarez Pedro Ángel y pues voy a comenzar. Bueno, el caso clínico describe que acude a consulta un masculino de 11 años de edad, importante la edad, traído por su madre porque se ha quejado de tener dolor insidioso en rodilla izquierda, de aproximadamente 3 meses de evolución. Dice que el paciente juega básquetbol y la madre comenta que después de sus entrenamientos lo ha notado más quejumbroso. Ella comenta que nota que no come como antes y lo observa desganado, aunque el paciente niega todo esto. Particularmente su madre está preocupada por una deformidad en su rodilla y comenta que un primo de ella tuvo un tumor en la infancia y tiene miedo de que su hijo tenga algún tipo de cáncer. Entonces, tenemos esta imagen. Podemos ver que tiene dos protuberancias justo en la porción anterior de la tibia y que es bilateral, tanto de la izquierda como de la derecha. Siguiendo, entonces dice, usted nota un abultamiento en la zona anterior de la rodilla, pero se observa en ambas piernas. Tiene menos 10 de extensión, la flexión de 120 con dolor y también dolor a la palpación en la zona anterior de la rodilla. Con estos datos clínicos, el manejo inicial de este paciente consiste en internar al paciente, solicitar BSG, PCR y biometría hemática con diferencial,
solicitar una tomografía de rodilla y cadera, dar manejo con hielo, AINES y reposo de actividad física, inmovilizar la rodilla por un periodo de 3 semanas o solicitar un gamagrama óseo, fosfatasa alcalina, deshidrogenasa láctica y pruebas de funcionamiento hepático. Bueno, yo elegiría por la C, dar manejo con hielo, AINES y reposo de la actividad física. ¿Por qué? Bueno, pues más que nada, pues por pues el dolor, pues es un deportista, es un niño deportista de 11 años, dolor en la rodilla izquierda, la deformidad en su rodilla, y aunque pues tiene el antecedente de un familiar, pero bueno, sería un familiar primo de la madre, pues no es como que del todo plausible para pensar en cáncer. Bueno, entonces ese sería mi manejo inicial, dar manejo con hielo, AINES y reposo de actividad física. Continuando, al cabo de 2 semanas, la madre y el paciente regresan, debido a que ahora tiene más dolor, no puede estirar bien su pierna y el dolor lo despierta por la noche. La madre insiste en realizar algún tipo de estudio y estos son los resultados. En los signos vitales, pues tenemos una frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 18 respiraciones por minuto, estos dos parámetros pues normales, en una temperatura de 37 grados centígrados, que pues también en el rango normal, la tensión arterial de 110/60 y una saturación del 99% de oxígeno. Y en los laboratorios, pues la biometría hemática, estos valores pues todos vendrían a ser pues normales, de 12.000,3 de hemoglobina, hematocrito de 37.1. Los leucos también, esto pues es un parámetro importante porque más adelante pues nos hace la pregunta de si podríamos pensar en una infección, pero pues viendo las células blancas, pues no vemos como un aumento. Los tiempos de coagulación, TP y TPT, pues también normales, el TPT un poco disminuido, y el ratio internacional normalizado, pues de 1, porque pues no hay anticoagulación, está normal. La fosfatasa alcalina, pues de 80, bueno, aquí sí es miligramos sobre decilitro, no es unidades internacionales. Depende del laboratorio. A veces algunos laboratorios te los dan en unidades, algunos te dan en miligramos. Entonces, pues ahí el rango es nada más lo que reporta, ¿verdad? Bueno, y pues los demás valores, las pruebas de funcionamiento hepático, bilirrubina total de 1 miligramo sobre decilitro, pues está en los parámetros normales. La directa, pues 0.6 miligramos, y pues de ahí, haciendo la resta, sacas la bilirrubina indirecta de 4 miligramos. Y la AST y la ALT también, pues, dentro de lo normal. En las radiografías, pues, tenemos la AP y la lateral. En la AP, pues, vemos la fisis de crecimiento, pues, al menos, bueno, a mi parecer, yo la veo, pues, normal. Tanto la del fémur como la de la tibia. A lo mejor pude llegar a pensar en a lo mejor esta línea, pero no, la verdad no creo que sea algo importante. No se ve como si fuera una fractura. No se ve, no se ve opaco, se ve lúcido. Bueno, no se ve lúcido, se ve opaco. Y la importante, bueno, la que a mí me interesó fue la lateral, marcando ahí en el tubérculo tibial, pues vemos que hay una fragmentación epifisiaria de la tuberosidad tibial y también tenemos osículos aislados, fragmentos de hueso. Aquí, y pues vemos aquí como hay una fragmentación. Bueno, con estos hallazgos usted le comenta a la madre y pues nos da a elegir entre estas opciones. Entonces, pues iría descartando yo que es necesario hacer un drenaje urgente de la rodilla, administrar antibiótico y dejarlo en observación por 3 días. Bueno, pues a mi parecer, pues no hay signos de infección o sepsis, pues los signos vitales normales, no hay hipertensión o fiebre o aumento de la frecuencia cardíaca o de las respiraciones. Los leucocitos están dentro de los rangos normales y no se describe, bueno, no hay descripción de calor, rubor o tumefacción en la zona.
Lo siguiente sería, bueno, lo que pensaría también sería pues cáncer, ¿no? Entonces, que se debe realizar una biopsia de la lesión para obtener un diagnóstico definitivo. Aquí, bueno, pues viendo las radiografías, pues yo no encontré, bueno, a mi parecer no hay evidencia radiográfica de alguna lesión intramedular o perióstica que indique destrucción o que presente bordes irregulares la lesión. No hay triángulos de Codman, eso ahorita en la diapositiva siguiente lo voy a mostrar. Y pues no hay datos sobre la gammagrafía. Y la fosfatasa y la deshidrogenasa láctica, pues más que como diagnóstico, pues más bien sería pronóstico, ya que pues los pacientes que llegan, o bueno, los pacientes que llegan con osteosarcoma suelen llegar ya con pues una enfermedad ya infiltrada y los valores tanto de fosfatasa alcalina como de deshidrogenasa láctica suelen estar ya muy elevados, por lo que pues ya sería más que nada un factor pronóstico. Y pues se omitió se omitió la radiografía de pulmón. Esta pues es muy importante porque también como ya llegan en una enfermedad avanzada se suele hacer una radiografía de pulmón para ver si ya hay metástasis, pues el pulmón es el lugar al que suele hacer más metástasis con mayor frecuencia. Entonces nos quedan estas tres. Pues existe una malrotación entre su cadera y rodilla. Bueno, pues yo no se describe nada sobre la cadera o que se tenga que ser corregida, o que existe un deslizamiento del cartílago de crecimiento del fémur y requiere una cirugía para fijarlo. Bueno, vi las dos fisis de crecimiento y pues la verdad se ven intactas. Por lo que, bueno, yo optaría por que el manejo ahora requiere inmovilización de la rodilla, reposo completo de la actividad física y que este será un cuadro autolimitado. Bueno, ahora hablando del triángulo de Codman, bueno, pues este es un área triangular visible en la radiografía en la que el periósteo es elevado por un tumor óseo, por el osteosarcoma, ¿no? Entonces aquí vemos como el periósteo pues es elevado y aquí se ve más claramente. Ve el periósteo, la cortical y se ve este pedazo que se ve la cortical y luego se ve como un levantamiento. Entonces pues bueno, yo di con la enfermedad bueno, lo que ya hemos visto, enfermedad de Osgood y Schalter, pues la edad concuerda, el niño es de 11 años y pues la edad de presentación es de 10 a 15 años, el sexo es masculino, es más común en hombres, de 3 a 1. Generalmente es unilateral, pero puede observarse clínicamente aumento de volumen bilateral. Mayor incidencia en quienes practican deporte. Vamos palomeando pues toda la epidemiología. Dolor anterior de la rodilla, desencadenado e intensificado por ejercicio físico intenso. Y a la exploración, pues dolor a la palpación y la prominencia excesiva de la tuberosidad tibial, que se acentúa al extender la rodilla contra resistencia. Vimos que tiene dificultad de movimiento a la extensión de -10. En esta enfermedad, pues no se presenta derrame articular y pues se pide radiografía en lateral y en AP. En fases tempranas, solamente en las radiografías podemos observar inflamación de tejidos blandos, pero en fases avanzadas ya hay fragmentación, como ya habíamos visto en la radiografía. Y pues aquí hay un ejemplo. Igual podemos ver la fragmentación del tubérculo tibial anterior. Bueno, el proceso es autolimitado, por lo que hay una fusión espontánea de la epífisis de la tuberosidad tibial a la diáfisis y desaparecen los síntomas. El cuadro pues es agudo de 10 a 15 días. Hay 10% presentan problemas residuales, como debe ser que la prominencia pues se mantenga o que haya calcificación del sitio de inserción del tendón rotuliano. Y pues el tratamiento es más que nada para controlar la enfermedad, que es modificar la actividad física, reducir al ejercicio o de plano quitarlo. Los antiinflamatorios no esteroideos, la inmovilización durante periodos de dolor intenso y pues una rodillera quirúrgica removible que pues nos ayuda para que pues la podemos, si hay dolor, pues la quitamos y podemos agregar hielo. Y lo importante más que nada es explicar el curso natural de la enfermedad al paciente y a sus padres. Y pues aquí tenemos unas complicaciones que podría ser cierre prematuro de la fisis anterior de la tibia proximal, que esto nos puede llevar a un geno recurvatum, o una lesión fisiaria traumática. Como vemos aquí en la figura 5, dice lesión fisiaria traumática de la tuberosidad tibial. Y pues eso sería todo. Muy bien, Pedro. Muy completo. Buena revisión. Voy a poner la discusión. Me falta un tema ahora, lo va a dar alguien más. Yo
voy a dar el... Ok, perfecto. Bueno, vamos a ver la revisión de este. Bien, entonces tenemos, en este caso, un masculino de 11 años, tiene 3 meses con dolor en la rodilla, juega básquetbol y después de los entrenamientos ha tenido dolor. Todo lo de que la madre, que la prima, no sé qué, son distractores, ¿verdad? Eso es para encaminar el caso, tratar de contestar como pensando que es algún tumor. Vemos la deformidad, como nos dijo Pedro, evidente unos Gush-Later, ahí se ve la tuberosidad y es bilateral, aunque le está doliendo más la rodilla, ¿no? Tiene ese abultamiento y por el mismo dolor, la tendinitis en el rotuliano ya está perdiendo extensión. También trae dolor cuando se le palpa. Es unos Gush-Later, así es como se pronuncia. El manejo, como lo habíamos visto en la clase, es el manejo con hielo, AINES y reposo de la actividad. Los demás que nos ponen en el caso son partes de los distractores, ¿verdad? Pensando que esto podría ser una infección o podría ser un tumor, pues están solicitar el laboratorio, solicitar gammagrama, fosfatasa, PPHs. Inmovilizar la rodilla, pues no es el tratamiento inicial, eso sería si es recidivante o, perdón, recalcitrante, que no responde al tratamiento. La tomografía de rodilla y cadera es pensando que hay una malrotación, pero en este caso no es el tema, entonces nos quedamos con lo más básico, ¿no? En 2 semanas, el paciente no se le ha quitado el dolor, no puede estirar la pierna y ya incluso dice que lo despierta por la noche. Ahora la madre ya está preocupada, ya nos pide estudios, entonces ponemos todos los estudios que venían atrás. ¿Por qué? Porque si estás haciendo un examen y ves que todos los estudios te lo reportan, pues ya no sabes cuál es la respuesta correcta, ¿verdad? Entonces, es como una manera de no encasillarte con una sola respuesta. Entonces vienen todos los estudios que se comentaban atrás, ningún estudio está fuera de parámetros normales, ninguno está subrayado. Permítame tantito aquí. Bueno, entonces, estas son las radiografías presentadas. Como nos comentó Pedro, se ve un osículo ahí suelto en el tendón rotuliano. Si nosotros vemos a una rodilla, pues esa es la parte donde el tendón rotuliano llega a la tibia, ¿sí? Es el punto de la tracción. Tenemos una proyección AP, que es la de la derecha. Pedro nos decía que esta imagen se le hacía rara. Esa imagen es el borde del cóndilo, ¿ok? El cóndilo tiene cortical adentro, tiene cortical en las partes internas y por lo tanto se va a ver esta rayita en una proyección AP. Entonces es normal. Fuera de eso, pues las radiografías se aprecian normales. No hay reacción perióstica, como decían las otras opciones, o no hay algún tipo de tumor. Entonces, con estos hallazgos, pues el antibiótico está pensando que esto podría ser una infección, lo cual no concuerda con nuestro caso. Les decía, la tomografía es pensando que hay una malrotación, la forma de diagnosticarla es con una tomografía de cadera y rodilla, pero pues no es el caso. No hay un deslizamiento de cartílago del fémur, porque es una radiografía normal, entonces la parte no tiene un antecedente traumático. Un deslizamiento en la rodilla, ¿cómo se llama? Se presentaría con un cuadro doloroso donde no pudiera apoyar, y si fuera en el fémur proximal, pues estaríamos hablando de la cadera, entonces tampoco es un deslizamiento. Y una biopsia para obtener un diagnóstico definitivo sería pensando que fuera un tumor. Entonces nos quedamos con, como no se le ha quitado, pues hay que inmovilizarlo y ya un reposo completo de la extremidad. Aquí usamos la misma imagen, es la enfermedad de Osgood-Schlatter. Están los 2 doctores que la describieron. Esto pasa en los casos severos, en donde no hubo reposo. Se hace una exostosis del tendón rotuliano, queda calcificado, queda la prominencia marcada. Se puede controlar con una banda rotuliana cuando permite el ejercicio o le ponemos hielo para disminuir la inflamación, ¿verdad? Entonces, bueno, nos recalcaste sobre el triángulo de Codman. Fue bueno que ahondaras un poquito de eso. Es sugestivo de alguna neoplasia en el hueso. Es muy común verlo en el osteosarcoma, pero no es un diagnóstico de osteosarcoma, o sea, no es patognómico, es nada más sugestivo. Entonces, ahora sí pasamos al último caso para que nos lo presenten. Sí, se escucha bien mi audio. Sí. Gracias. Bueno, vamos a continuar con el último caso, el caso clínico 3.2. Durante un partido de selección escolar, una femenina de 13 años sufre una contusión directa sobre su tobillo izquierdo.
mientras ella pateaba el balón con la pierna derecha, aunque es zurda. Presenta dolor intenso a nivel del tobillo, con edema e imposibilidad de apoyo. El médico del equipo inmoviliza con una revista y una venda, aplicó hielo sobre el tobillo y le comentó a sus padres llevarla a un hospital. Usted la recibe con intenso dolor, inquietud y con esta radiografía. ¿Le puedes dar la siguiente, por favor? Bueno, vamos a recordar la clasificación de Salter y Harris. La tipo 1 es una fractura transficiaria a través de zonas hipertróficas y calcificadas. La tipo 2 es una transficiaria con extensión hacia la metáfisis. La tipo 3 es una transficiaria con extensión a la epífisis. La tipo 4 es una fractura que se extiende a través de la epífisis, fisis y la metáfisis. Y la tipo 5, que es una lesión por aplastamiento de la fisis. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, ahora sí vamos a ver las radiografías. Dice, describa la radiografía, el tipo de lesión, la zona anatómica y los huesos afectados. Bueno, es una radiografía anteroposterior y lateral del tobillo. Y yo observo una epifisiolistesis de la tibia, Salter-Harris tipo 2, y una fractura en tallo verde con exposición del periósteo, del peroné en el tercio distal. La siguiente, por favor. Bueno, ahora dice, en vista del diagnóstico emitido, el padre solicita valoración por un traumatólogo, quien toma el control del caso. En cuanto a la lesión de la paciente, usted puede asegurar que, inciso A, este tipo de lesiones equivalen a un esguince en el adulto. Para mí esta no puede ser porque el equivalente a un esguince en el adulto es una fractura Salter-Harris tipo 1 y esta es una tipo 2. La dice, la fisura en el peroné se puede manejar con una placa como un adulto. Sí se puede manejar con una placa, pero esa es una fractura y la oración dice fisura. Entonces esa tampoco. El inciso C dice, se puede permitir cierta posición en vista de que habrá remodelación compensatoria en esta zona anatómica. Para mí esta es la correcta porque aún puede haber remodelación ósea y compensación de las fracturas para que los huesos puedan volver a tener su lugar y forma normal. El inciso D dice, esta lesión se relaciona con un hipotiroidismo no diagnosticado. Para mí esta no puede ser porque no fue un mecanismo traumático. Y el inciso E dice, al ser una lesión de la fisis es preferible realizar una reducción anatómica. Esta puede ser cierta, pero lo ideal es complementar con una fijación por el tipo de la fractura. Y sería todo, doctor. Muy bien, también directo, completo, descartando las otras opciones, que es parte del ensayo, ¿no? De cuando estás haciendo un examen o estás respondiendo estos casos, analizar cada respuesta para ver cuál es la que mejor se te acomoda a tu caso. Entonces sí, estamos hablando que fue una contusión directa al tobillo izquierdo, o sea, no tiene nada que ver si es zurdo o no, o sea, le pegaron en su pie dominante, después va a tener edema, imposibilidad de apoyo. ¿Por qué? Pues porque está fracturada. Vemos la radiografía, como nos lo dijiste, es el diagnóstico exacto. Es una epifisiolistesis tipo 2, Salter y Harris, de la tibia distal con un tallo verde en peroné. Aquí también, bueno, el año pasado me recalcaron que a lo mejor traía una enfermedad de Sever. Pues no, eso es un hallazgo. Acuérdense que no es patognómico ver esto, pero si se encuentra y hay dolor, pues sí se hace el diagnóstico. Entonces, esto es una apofisitis, pero eso puede ser por la misma actividad intensa que tiene esta señorita. Entonces, vamos a ver las respuestas. Bien nos dijiste, no hay esguinces en el niño, porque generalmente va a ser una epifisiolistesis. Es una fractura en tallo verde, entonces no es una fractura completa, por lo tanto, aunque tenga edad cercana a la pubertad, pues no se trataría con una placa, o sea, usualmente se puede reducir. Aquí no vamos a dejar remodelación, como nos comentaste, porque es una fractura muy cercana a la articulación, entonces tenemos que dejarlo lo mejor acomodado posible. Y el hipotiroidismo lo vimos en el fémur proximal, no tiene nada que ver con la tibia. Entonces sí, al ser una lesión en la fisis, tenemos que hacer una reducción anatómica para que no vaya a haber algún problema de crecimiento. Aquí lo único que se hace, pues se reduce la tibia, se le colocan sus dos tornillos, idealmente con la cabeza del lado del fragmento más chiquito para que la rosca pueda quedar en el fragmento más grande.
Al peroné no se le hace nada, así se deja y solito consolida, ¿verdad? En este caso, aunque haya sido un tallo verde, posiblemente con la misma manipulación se completa la fractura, pero en el caso de que lo saqué de un artículo, no fue así, porque vemos que consolidó la parte del tallo verde y la parte de la fractura completa hizo un puente. Entonces ahí no le hicieron nada al peroné y espera que con el resto del crecimiento se termine de enderezar la fractura. Ahí están los tornillos. Y sí, eso es todo el caso. Bueno, ¿alguna pregunta que hayan tenido estos casos? Estaban un poquito más sencillos, mucho más directos. No, doctor. ¿Les gustaron estas revisiones? Sí, pues sí, es que como mencionaba, estaban más directos. Sí, bueno, por eso ya les mandé el siguiente caso. El siguiente caso ya está más especial y ya está listo el que va a venir después para que también alguien los vaya preparando. Igual, vienen 2 casos en cada una de las presentaciones. Si los quieren presentar una sola persona o dividirlos, ya ustedes lo deciden. Le digo, ya subí el siguiente y ahorita terminando la clase les subo el que va después. Vamos a ver este tema ya para haber dejado la ortopedia, la traumatología pediátrica y ver ortopedia pediátrica. Es un tema relativamente corto, entonces por eso lo adecué para verlo esta noche. Bueno, la ortopedia pediátrica la ortopedia es una palabra que deriva del griego, que viene de 2 raíces, que es ortos y pedia, que es enderezar o alinear, y pedia de niños. Entonces, realmente la ortopedia nace de la rama de la medicina que se encargaba de corregir las deformidades en los niños, por eso se llama ortopedia. Entonces, en esta especialidad vemos el tratamiento, la corrección, así como la prevención de las deformidades en el sistema musculoesquelético, y de la ortopedia deriva la traumatología, que la traumatología es el estudio, la descripción y el tratamiento de las lesiones agudas del sistema musculoesquelético. Entonces, realmente, por ejemplo, yo soy un ortopedista que también es traumatólogo, pero si tuviera que definir cuál es la especialidad, es la ortopedia. Entonces, cuando ya hablamos de alguna diferencia en la longitud de las extremidades, perdón, no les dije, aquí me faltó. La persona que dijo, que acuñó el término de ortopedia es este francés que se llama Nicolas André de Beauregard, y él fue el que describió también la imagen que es la base de la ortopedia, ¿no? Nuestro árbol chueco que está amarrado a un palito para enderezarlo mientras crece, y por eso se hace alusión a los niños que tienen las deformidades en las extremidades y que se les hace algún tipo de corrección para permitir que crezcan derechos. Eso, si lo recuerdan, era una de las opciones de respuesta de rescate en el examen pasado. No lo habíamos visto, pero ya venía el nombre de este señor francés. Bueno, entonces ya, entrando al tema. La dismetría de miembros inferiores quiere decir que una extremidad no mide lo mismo que la otra. Esta es una afección multifactorial que se presenta durante el desarrollo de las extremidades, así que puede ser congénita o puede ser adquirida durante el crecimiento. Va a tener un compromiso estético, nadie va a querer ver una pierna más corta que la otra, y funcional, porque también va a repercutir en la forma de caminar e incluso en la actividad física o el deporte. Por lo tanto, va a dejar secuelas para el resto de la vida. Cada vez que encontramos un problema de una extremidad más larga que la otra, tenemos que escoger cuál es el tratamiento para cada caso. No podemos generalizar en tratamientos. Entonces, el cuadro clínico generalmente va a ser una causa muy severa de preocupación de los padres. El 2/3 de la población tenemos una extremidad, hablando de las piernas, que es más larga una que otra, y generalmente vamos a ser asintomáticos. No estamos hechos perfectamente simétricos, incluso nuestros brazos también generalmente son más, tienen alguna diferencia en la longitud, pero como el brazo no carga peso, no se vuelve tan problemático, a menos de que fuera muy severo. Entonces, hoy vamos a hablar específicamente en los miembros inferiores. Los padres van a notar que los niños desgastan de manera desigual el calzado, uno más que otro. Va a haber un dolor referido, usualmente no les va a doler exactamente el tobillo, puede doler la cadera, puede doler la rodilla, la espalda o incluso los hombros por el tipo de postura, como vemos en la imagen de la izquierda. Estos niños van a tener un cansancio fácil y no van a aguantar hacer ejercicio porque les va a molestar antes que a los demás. Puede haber dolor lumbar o podemos encontrar algún tipo de escoliosis por esa misma deformidad, como vemos en la línea amarilla de la imagen de la izquierda. Las complicaciones crónicas es que si una extremidad es más corta que la otra, va a tener riesgo de artrosis o una contractura en equino del tobillo, porque el niño siempre va a tener que andar caminando de puntas y pues el cuerpo se acostumbra a eso. Entonces ya la definición clínica es que hay una diferencia en la longitud entre una pierna y otra,
que es clínicamente significativa. Y ahorita vamos a ver a qué se refiere que sea clínicamente significativa. Puede haber 5 causas. Vamos a ver de manera breve cada una de ellas, empezando por la primera. Esto puede ser congénita o evolutiva. Generalmente son muy graves y van a requerir un tratamiento individualizado, o muchas veces los pacientes van a requerir una prótesis temprana. Entre ellas vamos a encontrar el fémur congénitamente corto. Un niño nace con un fémur muy cortito. La hemiatrofia o hemihipertrofia. Eso quiere decir que una extremidad no se desarrolló o que la otra se desarrolló de más. Una endochondromatosis o enfermedad de Ollier, que si tenemos tiempo vamos a verla en las enfermedades neoplásicas. Hay osteocondromas generalizados en una extremidad y eso hace que la extremidad se deforme y se acorte. Y la displasia congénita de cadera, que es uno de los temas que vamos a revisar también en ortopedia pediátrica. Entonces aquí vemos, por ejemplo, esta hemiatrofia del miembro pélvico izquierdo. La ausencia congénita de peroné hace un acortamiento también de la extremidad y por lo tanto también el pie no se forma bien y vemos una deformidad de un pie equino pero en valgo. Puede haber una causa paralítica. En la antigüedad se decía, bueno, la principal causa era la poliomielitis. Después de que había una infección de la polio en los niños, una de las extremidades no se desarrollaba bien, quedaba más corta, quedaba más pequeña y por lo tanto tenían deformidades severas. También puede deberse a la parálisis cerebral infantil, pero en estos casos rara vez requieren de corrección porque muchas veces estos niños no caminan. Y también en la mielopatía con hemiplegia espástica, también conocido como el mielomeningocele, no hay una formación adecuada de las extremidades y por lo tanto una va a ser más corta que la otra, pero de igual manera, como son niños que no pueden caminar, a veces no requiere corrección. Puede ser de manera infecciosa y esto depende de la ubicación, el grado de la infección y la duración. La principal causa puede ser una infección ósea o intraarticular, hablando específicamente de una artritis séptica. Por ejemplo, si la artritis séptica no se controla a tiempo, puede destruir el cartílago de crecimiento y por lo tanto esa extremidad ya no se va a desarrollar. Por lo tanto va a haber una dismetría cuando el niño deje de crecer. Esto puede causar una detención del crecimiento porque hay una destrucción de la lámina epifisiaria o porque se cierra prematuramente. Y en algunos casos, sobre todo en la osteomielitis, puede haber un aceleramiento del crecimiento, porque como es una reacción inflamatoria que está cerca de la fisis pero no la destruye, la fisis se sobreestimula y empieza a estirar el hueso de más, que es algo que les comentaba. A veces la fisis se puede detener temprano o al contrario puede estimularse y hacer que crezca más y por lo tanto la extremidad que estuvo infectada es la más larga y no quiere decir que haya quedado corta porque se le destruyó el centro de crecimiento. Otra de las causas que hemos empezado ya a ver es la causa traumática. Puede haber un crecimiento excesivo por una estimulación del centro de crecimiento después de una fractura, así como en la infección. Si la fractura está cerca de la fisis, puede estimularla a que crezca más y por lo tanto esa extremidad queda más larga. Usualmente lo más común es que veamos cortamientos por angulaciones o un acabalgamiento excesivo, donde no hubo suficiente remodelación. Les digo, por eso hay ciertos criterios para tolerar los acabalgamientos o la posición en bayoneta, y también pues debido a que después del traumatismo hubo una fusión prematura de la epífisis o en la diáfisis se detiene el crecimiento. También las Salter y Harris tipo 5 y 6 que hacen una detención del centro de crecimiento severa. Hablamos de las 5 pero nunca les mencioné la 6. La 6 es el tipo más severo bueno, es una variante de la 5 mucho más severa, en donde no solamente se cerró el centro de crecimiento, sino que se fusionó y quedó una extremidad que todavía tiene fisis. Entonces ahora la extremidad va a crecer y se va a desviar porque una parte del hueso ya quedó cerrada. Es mucho más severa, mucho más difícil de diagnosticar y no es común. Por eso no la vimos en un principio. Entonces aquí vemos un ejemplo de una fractura de tibia en un paciente pediátrico, en la cual se dejó con el acabalgamiento sin reducción. Entonces este callo óseo va a hacer que el niño, mientras crezca, tenga una deformidad persistente a lo largo de la vida y puede dar una diferencia significativa entre la pierna sana y la pierna afectada. Si nosotros vemos estas fracturas de tobillo mal reducidas como un tipo 4, en donde vemos que no hay una congruencia completa entre las fisis en la zona epifisiaria, pues ese tobillo va a tener una consolidación anormal. Hubo un cierre prematuro de la fisis de crecimiento y la fisis de la zona lateral siguió creciendo y aquí vemos cómo el hueso se quedó corto y se quedó más arriba porque esta fractura
hizo que la fisis se cerrara de manera prematura. Entonces, por eso tenemos que hacer reducciones anatómicas de las lesiones epifisiales para evitar este tipo de complicaciones. Aquí vamos a ver otros dos ejemplos. Una tipo 5 donde hay una cierre parcial de una parte de la fisis. Vemos que hay un arresto y después sigue creciendo el hueso, pero se empieza a angular cada vez más. Y vemos cómo en donde hubo un arresto le queda una especie de hueco como burbuja y que se va haciendo cada vez más hacia la diáfisis. ¿Por qué? Porque el hueso se siguió estirando para abajo. Y este es un cierre completo en donde ya hubo una fusión y esta parte del hueso ya no creció. Entonces esto es, le digo, las lesiones 5 son de las más severas porque van a dejar mucha deformidad y pues las 6 son sumamente raras. Y puede haber otras causas diversas que no están englobadas en una sola, como algún tipo de tumor, alguna enfermedad vascular, factores externos que pueden influenciar en la placa facial. Hay algunas enfermedades o afecciones que pueden estimular al centro de crecimiento. Entre ellos vamos a ver a un tipo de tumor que se llama la displasia fibrosa y el osteoma osteoide. Esta imagen que vemos aquí en el centro es un osteoma osteoide. Les digo, si alcanzamos a ver tumores, les voy a hablar un poquito más específicamente cada uno. Pero el osteoma osteoide es un centro de células osteoblásticas adentro de la cortical que hace que haya una estimulación en el centro de crecimiento. Entonces, esto que vemos aquí, esta burbuja es un nido, que así se le conoce como el nido o el núcleo de osteoblastos, que estimulan un depósito de hueso por aposición en la diáfisis, y si esto está cerca del centro de crecimiento, también estimula a una mayor longitud. El osteoma osteoide es muy doloroso y casualmente se les quita el dolor a los niños con aspirina. Entonces es el tipo de hacer un diagnóstico terapéutico y generalmente requiere la escisión de ese núcleo para que les deje de doler. Vamos a ver que en la hemangiomatosis o la neurofibromatosis puede haber también un estímulo del hemangioma cerca de la fisis de crecimiento y eso puede hacer que la extremidad se alargue. Y al contrario, puede haber algunas enfermedades donde hay un retraso del crecimiento. Por ejemplo, si hay un quiste óseo solitario muy cerca de una fisis, ese quiste generalmente se rompe, se fractura y al fracturarse lastima la fisis. El encondroma puede estar adentro de la fisis y puede detener el centro de crecimiento. La misma hemangiomatosis del hueso puede destruir las trabéculas simulando una fractura y entonces el hueso se repara en vez de crecer. Y la neurofibromatosis también puede hacer esta alteración. Entonces puede inclinarse hacia uno u otro lado. Aquí vemos una consolidación anormal de una fractura tibio-peronea donde se fusionó la tibia con el peroné, pero quedó angulada. Entonces esta extremidad también va a tener una deformidad en retrocurvato con un acortamiento. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Ok. Para nosotros definir si la diferencia clínica va a ser significativa, tenemos que evaluar el grado de discrepancia, o sea, una medición, saber cuál es la edad esquelética del paciente, o sea, cuánto tiempo tiene para crecer. Si esta discrepancia se mantiene, aumenta con el crecimiento y saber cuál va a ser la estatura anticipada del adulto, porque como vamos a ver en el tratamiento, hay técnicas que estimulan el crecimiento de la pierna corta o detienen el crecimiento de la pierna larga para que la otra se empareje. Entonces eso puede repercutir en la estatura final del paciente. Entonces, primero, hay que saber diferenciar entre una discrepancia aparente y una verdadera. Y sobre todo necesitamos documentarla. Hay varias técnicas, ahorita vamos a ver la primera que es la más común. Es, por ejemplo, tenemos un niño que vemos que está pisando mal, que las rodillas quedan en desbalance. Entonces yo le puedo ir poniendo algún tipo de bloque o algún tipo de aumento al pie corto hasta que pueda ver que sus pelvis se nivelan y yo mido cuánto mide el bloque y así sé qué diferencia hay entre las extremidades. También se puede hacer con una cinta métrica o de una manera más exacta, pues tomar una radiografía de toda la extremidad y poderla medir directamente sobre la radiografía cuál es la diferencia. Entonces la técnica del bloque es la más viejita. La cinta métrica pues es un poquito más exacto. Nosotros tomamos un punto de referencia, puede ser la espina ilíaca anterior superior o yo personalmente la que siempre hago es a través del ombligo y del ombligo mido hasta el malleolo medial de ambas piernas. Y según la diferencia entre una y otra, pues puedo ver si hay una diferencia clínica en mi paciente y es una manera muy rápida de hacerlo. De hecho, ahorita en una de las consultas lo hice. El uso del bloque es esto que les digo. Si el niño tiene una diferencia en las extremidades, la pelvis no va a estar basculada, no va a estar pareja. Entonces le vamos aumentando
con lo que tengamos a la mano. En este caso usaron libros y revistas, que es lo que se hace, y ya nada más mides qué tanto lo aumentaste hasta que llegó el punto en que la pelvis se niveló. Tú mides el bloque y ya vas a saber cuál es la diferencia de las extremidades. Lo más exacto y lo más correcto, por así decirle, es una medición de los miembros inferiores. Esta es una radiografía que se conoce como una radiometría de miembros inferiores, o a veces lo pedimos como un eje mecánico, porque necesitamos ver la cadera, los tobillos, las rodillas y los tobillos. Y aquí mismo, si hubieran diferencias, se notaría y podríamos saber dónde está el acortamiento. Si está entre la cadera y la rodilla, entre la rodilla y el tobillo. Entonces, por ejemplo, aquí vemos un niño que tiene un fémur corto, las pelvis se ven al mismo nivel, pero vemos que una rodilla está más arriba que la otra y por lo tanto un tobillo está más arriba que el otro. ¿Cómo se hace una radiometría de miembros inferiores? El aparato se pone en un carro y se toma una radiografía de la cadera, de las rodillas y de los pies. Entonces, esas dos radiografías se miden y se comparan una contra otra y así podemos definir qué tanta diferencia hay entre las extremidades. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos las caderas bien alineadas, vemos que la rodilla izquierda en este paciente está un poquito más arriba y que el tobillo queda un poquito más arriba. Entonces, aquí medimos pues, con una regla cuál fue la diferencia y ya sabemos que este paciente trae 1 centímetro de acortamiento, por poner un ejemplo. Después vamos a calcular la edad esquelética de mi paciente. Lo más sencillo es usar las tablas de pediatría, en donde podemos ver un estimado del crecimiento y la longitud final del paciente según las tablas ya preestablecidas. Se basa en un modelo matemático que es predictivo y usamos esas mismas fórmulas para aplicarlas a cada paciente por su edad y por su sexo. También lo podemos hacer con un método radiográfico, que nosotros tomamos radiografías de ciertas zonas para ver cómo están los núcleos de crecimiento, qué tan desarrollados o qué tan fusionados están. Como les decía, es una manera que usamos también los traumatólogos para definir la edad esquelética y puede ser en las crestas ilíacas, en las rodillas o en la mano. Entonces, estas son las tablitas de crecimiento que podemos encontrar en las proyecciones de los pediatras. También usamos la clasificación de Tanner de la madurez sexual, porque sabiendo que cuando el niño llega a la madurez de los órganos sexuales, el cierre oficial ya debió de haberse efectuado, entonces también el Tanner nos ayuda a anticipar cuánto tiempo le queda. Estas son algunas formas para medir el tiempo de crecimiento restante según las radiografías en la mano. Vamos viendo cómo se van osificando los núcleos en el carpo. Y aquí vemos, por ejemplo, un niño a los 3, 4, 5, 6, 7, 8 años. Y una forma muy exacta de verlos en la pelvis. Generalmente no se ve el núcleo de crecimiento antes de los 6 años, luego empieza a aparecer y luego se va formando cada vez más hasta que se fusiona completamente a partir de los 15 años en los hombres y de los 13 años en la mujer. También ya existen softwares actualmente en donde se hace una radiografía y el software se encarga de andarle buscando los centros de crecimiento a la imagen y hace un cálculo matemático y nos hace un estimado de la edad esquelética del paciente. Entonces aquí voy a parafrasear al científico Albert Einstein que decía: nunca memorices algo que puedes traer en la bolsa de tu pantalón o en la bolsa de tu bata. Actualmente pues ya podemos tener casi toda la información en nuestro celular. Yo todavía en mi internado andaba cargando libros en mi bata, pero pues son cosas que a veces no necesitamos memorizar, ¿verdad? O sea, ya las tenemos al alcance de la mano, pero por lo menos tenemos que saber cómo se calculan o dónde las voy a acceder. Ya que sé cuánto le queda al niño por crecer, también tengo que ver cómo va creciendo su discrepancia. Entonces aquí tenemos que hacer una pequeña gráfica. Hay 2 tipos de discrepancia, la estática y la dinámica. La estática es una deformidad que ya quedó establecida y generalmente se debe por una malunión. Entonces el niño va a seguir creciendo y se mantuvo esa misma diferencia durante el crecimiento. Y en la dinámica existe alguna diferencia. Una extremidad de repente se alargó más o la otra se quedó corta y después empezaron a crecer juntas y después la extremidad larga volvió a crecer más. Entonces se grafica una diferencia. Estas son más difíciles de anticipar cómo va a quedar en el niño, por lo tanto tenemos que tener un cierto tiempo de evaluación para saber qué es lo que le voy a hacer. Luego, finalmente, vamos a calcular cuál es la estatura anticipada del adulto. Esta es una manera muy simple de poder decir como cuánto podría medir un niño o una niña basada en la estatura de sus padres. Entonces, la fórmula es, por ejemplo, tomamos la estatura del padre y la estatura de la madre, hacemos un promedio, lo dividimos entre 2
Y si es una niña, le vamos a restar 6.5 centímetros. Si es un niño, le agregamos 6.5 centímetros. Y así más o menos nos da un rango en qué tanto podría medir el niño cuando deje de crecer. Cuando el niño se acerca al cierre del crecimiento, nosotros asumimos que del fémur va a dar 1 centímetro de longitud por año y la tibia va a dar 0.6 centímetros por año. Entonces eso también a mí me ayuda a definir qué centro de crecimiento puedo detener o cuál necesito que siga actuando para alcanzar la longitud necesaria. El tratamiento se va a dividir como todo, el conservador y quirúrgico. Si la discrepancia en la longitud entre las piernas es menos de 2 centímetros, yo le puedo hacer algo al zapato y eso va a ser suficiente para la vida normal del niño. Si es mayor de 2 centímetros, entonces ya necesito hacer algo para corregir esa discrepancia. Y aquí agrego un rubro que es menores de 18 centímetros, porque la literatura nos dice que si alguien tiene más de 18 centímetros de diferencia, que no hay algo que pueda hacer que alcance la longitud de la otra extremidad y se recomienda incluso que amputen esa pierna y que el niño use una prótesis para ya tener una longitud normal. Digo, es algo determinante, pero es usualmente la literatura estadounidense que pone estos tipos de tratamientos. Entonces vamos a ir viendo cada uno de estos tratamientos. El conservador, como les digo, menos de 2 centímetros, son las mejores toleradas y aquí se puede hacer el tratamiento con una ortesis. Usualmente podemos ponerla adentro del calzado, como es el alza para el talón, como vemos aquí, o una plantilla especial. Entonces, por ejemplo, si yo le medí a mi paciente una diferencia de 1.5 centímetros, le voy a hacer una plantilla de 1.2 o 1.3 centímetros, porque siempre lo voy a dejar subcorregido por 3 a 5 milímetros para que la pelvis se nivele. Si mide exactamente 2 y yo le pongo exactamente 2, esa pelvis se va a levantar porque el niño ya tiene métodos de compensación. Entonces lo tenemos que dejar un poquito abajo de la diferencia para que el niño compense y que se sienta cómodo. También se puede poner por fuera del calzado. Yo le puedo poner a la suela un aumento para que el niño no tenga que estarle metiendo plantillas. Y vamos a entender que si yo meto una plantilla al zapato, pues el pie va a estar más cerca del empeine y eso les puede molestar. Entonces a veces es más cómodo que lo traiga ya en la suela y así no tiene que andarle metiendo nada a sus zapatos. Con una plantilla con menos de 2 centímetros, estas personas, ya incluso adultos, pueden hacer ejercicio y pueden hacer trabajo pesado. Si es de más de 2 centímetros, ya vamos a pensar en cosas quirúrgicas. Entonces, aquí empieza el primer término raro que se llama epifisiodesis. Eso quiere decir detención quirúrgica del centro de crecimiento en la epífisis. Entonces, usualmente, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a detener el crecimiento de la extremidad que está más larga para que la que quedó más corta lo alcance. Y una vez que lo alcanza, yo necesito dejarle a la extremidad larga que siga creciendo. Esto me permite corregir desde 2 hasta 5 centímetros. Pero, ¿cuál es el principal inconveniente? Pues que ya le quité 2 a 5 centímetros de la estatura final a esta persona. Hay varias técnicas, no voy a profundizar mucho en ello, nada más les voy a decir de qué se trata. Esta es la técnica más antigua que ya no se usa. Lo que se hacía es, se hacía una osteotomía donde está el centro de crecimiento y se volteaba el hueso para que la fisis ya no pudiera crecer. Es un método definitivo, por lo tanto, ya no se hace. Después, buscaban formas más sencillas de hacerlo. Existe una epifisiodesis con tornillos, en donde se meten 2 tornillos, como siempre se los he dicho. Si nosotros atravesamos un tornillo a través de la fisis, vamos a evitar que crezca. Pues en este caso no queremos que crezca, pues se les ponían así, ¿verdad? Entonces, estas son las técnicas que habían sido descritas por el doctor Mitizó, que tampoco ya no se usan. Lo más usado en la actualidad son las grapas de Blount. ¿Esto qué es? Literal, es una grapa que tiene bordes filosos y se mete un extremo por arriba y un extremo por abajo de la fisis. Entonces, la grapa abraza la fisis y por lo tanto el hueso no se puede estirar. Lo vamos a ver que esto es útil tanto para corregir deformidades angulares como discrepancia en la longitud. Entonces, para hacer un arresto de crecimiento, yo tengo que poner las grapas en los 2 lados de las fisis y puede ser en uno o en los 2 huesos de la rodilla. Actualmente ya existen pequeñas placas diseñadas para corregir estas deformidades. En este ejemplo específico es para corregir una deformidad en valgo de la rodilla. Entonces, por ejemplo, si yo le pongo esta es una placa de epifisiodesis en la zona medial, la zona lateral, sí, la zona medial del hueso no crece, en lo que crece la zona lateral y eso permite que esta rodilla que estaba en valgo se enderezca. Entonces, así es como corregimos las deformidades también en los niños. Si hablamos del centro de crecimiento, como les digo, tiene que haber
en las dos zonas, adentro y afuera, y usualmente pueden ser en los dos huesos. Estas son las pequeñas plaquitas, así es como se colocan. Tiene un orificio arriba y un orificio abajo, y el hoyito en medio es para que uno pueda localizar la fisis. La fisis, como es cartílago, es muy suave, entonces incluso si nosotros tratamos de meter una jeringa, o una aguja, perdón, de una jeringa, va a entrar a través de la fisis, y así es como se localiza cuando estamos operando. Si nosotros tratamos de picar el hueso, pues no lo va a penetrar. Después, dejar de la epifisiodesis, si ya tenemos una diferencia de 3 hasta 8 centímetros, podemos hacer un acortamiento quirúrgico de la extremidad que quedó más larga. Entonces, nosotros le podemos quitar 2 a 3 centímetros a la tibia o 5 a 6 centímetros al fémur, que usualmente es el mejor tolerado. ¿Por qué no le puedo quitar más? Porque los tendones y los vasos, los nervios de la extremidad, pues van a quedar en algún punto ondulados, no van a estar tan tensos y eso va a dejar algún tipo de dolor residual. Aparte, yo puedo usar un acortamiento cuando necesito corregir una deformidad agregada, ya sea que haya alguna malrotación de la pierna o alguna angulación. Entonces hay varias técnicas. Hay, por ejemplo, hablando del fémur, podemos hacer una osteotomía en la cadera o podemos hacer una osteotomía en la rodilla. Si hablamos de la tibia es igual, podemos hacer una osteotomía en la metáfisis proximal o en la diáfisis en el tercio medio. Luego no es lo común, usualmente ya estamos abogando más por las epifisiodesis, pero a veces cuando es mayor la discrepancia, pues se vuelven una opción. Luego también tenemos la opción de alargar la extremidad que quedó corta. Este alargamiento nos va a dar mucho más rango de corrección, puede ser de 10 hasta 15 centímetros, y básicamente lo que hacemos con esto es que colocamos un fijador externo, se hace una osteotomía al hueso, y el fijador se va alargando día con día, poquito a poquito, para que mientras el hueso se está distrayendo, siga consolidando y se va rellenando de hueso. Es un proceso pues muy tardado, es muy laborioso, necesita muchos cuidados para que no se vaya a infectar este fijador, que lo pueden traer desde 6 meses hasta 1 año. ¿Qué puede pasar? Pues puede haber un compromiso en los músculos y en los tendones, o sea, como también vamos a estirar músculos y tendones, va a causar dolor, y después el niño va a tener que hacer rehabilitación y terapia para que sus tendones vuelvan a estar elásticos y que vuelvan a tener una longitud normal. Riesgos, pues también existe el riesgo de que la fractura pegue o pegue chueca, que después se fracture la parte que alargamos, trastornos neurovasculares por la elongación, y necesitamos que el paciente esté muy bien comprometido, que tenga muy buena relación con el doctor para poder llevar un buen control de estos casos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Por ejemplo, hay varios tipos de elongadores. Estos que son rusos, se llama un fijador externo de Lizarov. Son circulares, es un anillo que le da la vuelta al hueso y se fija a través de estos clavos de Kirchner, perdón. Entonces, permite que se vaya alargando. Eran como los primeros se describieron. Acá en México usamos más los uniplanares, que es en un solo lado del hueso. Aquí vamos a ver un ejemplo de cómo es un biplanar. Se ponen los chanks o los tornillos por arriba de la osteotomía y por abajo. Se hace la osteotomía en un lugar donde haya un buen crecimiento de hueso, usualmente cerca de las metáfisis, y mientras se va alargando, va consolidando esa fractura hasta que logramos obtener un hueso más largo, ¿sí? Aquí les voy a poner un ejemplo de un artículo, un elongador femoral. Aquí se ve la osteotomía, aquí se ve la distracción y con el tiempo cómo esa distracción se rellenó de hueso, y aquí se ve el niño todavía con su fijador antes de que se lo retire, con las piernas al mismo nivel. O sea, se logró emparejar la longitud de las extremidades. Esto se puede hacer no solamente en los niños, también los adultos pueden hacer una elongación, porque esto ya no depende del centro de crecimiento. También se puede hacer en la tibia, de igual manera, se hace una osteotomía y poco a poco, este es con un vamos a ver cómo se va alargando, se va aumentando el espacio entre las dos zonas de la fractura hasta que después se rellena completamente de hueso, y al momento que se quita el fijador, pues vemos que es un hueso más largo porque recuperó cierta distancia. Entonces, a manera de conclusiones, pues la patología de diferencia en la longitud de las extremidades tiene un compromiso estético y funcional para el paciente. Pueden tener dolor de espalda, cansancio precoz en la deambulación. Necesitamos estudiar bien el caso para saber en cuál es el rubro del cual se va a beneficiar más mi paciente. Entre las opciones terapéuticas tenemos la detención del crecimiento o el alargamiento de la extremidad o el acortamiento de la extremidad más larga.
Y también se pueden combinar los tratamientos, o sea, no tenemos que escoger uno solo. A lo mejor yo puedo tratar de dejar de que crezca la extremidad corta y si no lo alcanzó le puedo poner un elongador para que llegue a la longitud final. Entonces hay cierta versatilidad entre uno y otro de las técnicas. Con esto terminaríamos este tema. Les digo, es un tema que revisamos porque nos habla de los principios de ortopedia, porque vamos a ver correcciones angulares en los niños y pues aquí se sientan las bases, pero no es un tema muy, muy fuerte, muy pesado ni muy concurrido. ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda? Doctor, en el caso de elongar las suelas de los zapatos, eh, mi duda es más con lo estético, que pues a veces al paciente también le puede preocupar eso, que pues no usar unas botas que sean pues muy diferentes de un calzado usual. Sí, o sea, cuando lo ponemos abajo sí puede ser un poco más, te digo, para no tener que hacerle una corrección severa al paciente, hasta 2 centímetros se puede aumentar, pero, o sea, así como les puse esa imagen no está inventada. Hay botas que tienen 9 o 10 centímetros de aumento, cuando estamos hablando de pacientes que quedaron con una cadera colgante, sí les queda mucha diferencia y les ponemos ese tipo de aumentos. Por ahí tengo una foto de un señor que traía un aumento como de unos 10 centímetros, o sea, sí se ve la diferencia impresionante entre una bota y la otra. Y pues sí, o sea, lamentablemente sí puede causar algo de compromiso estético porque se ve que un pie, o por ejemplo, se ve que los tenis no están al mismo nivel, se ve una suela mucho más gruesa que la otra. Por eso algunas personas prefieren traerlo por dentro para que no se note tanto, pero hay veces que tiene que ser en la suela, o sea, no toleran una plantilla más de 2 milímetros adentro del pie, pero más de 2 centímetros. ¿Tiene alguna otra pregunta? Y doctor, y por ejemplo, la recuperación en este caso del alargamiento quirúrgico en los adultos, ¿se ve diferencia entre el adulto y el niño? O sea, que sea más largo el periodo de recuperación, porque pues me imagino que también habrá gente que no lo quiere hacer por que pues tienen que faltar a su trabajo o el tiempo de incapacidad o no sé, o ya Sí, puede deambular. es muy distinto. El adulto va a tomarle más tiempo porque el niño tiene la ventaja de la remodelación por el periodo de gestión. Entonces, sí, el adulto usualmente pues, se queda en reposo, no lo puedes poner a pisar porque hay una fractura que estás haciendo que consolide cada vez con más distancia. Si lo pones a pisar, se va a fracturar, entonces no se permite. Ahí tengo un caso en el Seguro Social, es un chavo que tenía 15 o 16 años, 19 años, cuando recibió un balazo en el fémur. Según dicen, fue una bala perdida. Yo no quise hacer muchas preguntas, no quise saber tanto detalle, pero tuvo una fractura subtrochantélica. Entonces se programó en el seguro, le pusieron una placa, la fractura no pegó. Me tocó operarlo la segunda vez, le quité la placa, le puse una nueva. La fractura tampoco pegó, se la tuve que volver a quitar, le tuve que hacer un acortamiento de la extremidad para dejar hueso sano con hueso sano y que consolidara. La fractura pegó bien, pero el muchacho, pues a sus 19 años, ya tenía un problema al ver que una pierna estaba más corta que la otra. Perdió como 4 centímetros. Entonces, en la jefatura le propusieron hacerle un alargamiento óseo. Le pusieron un fijador y lo trajeron con el fijador casi un año, porque luego se atravesó la pandemia del COVID. Y finalmente pegó su fractura, solo que no tuvo un buen seguimiento. Entonces, la fractura, en vez de quedar así bien bonita, como lo vimos ahorita en forma tubular, quedó como en forma de S. Entonces perdió distancia y a pesar del elongamiento nada más ganó como 2 centímetros, le quedó una diferencia pequeña. Y pues el muchacho se le ocurrió subirse en la moto después de que quitaron fijador, se volvió a fracturar. Ahí está esperando otra vez que lo vuelvan a operar. Entonces, pues sí, en el adulto es mucho más difícil hacer estas correcciones y como les digo, se necesita mucho apego y pues obviamente alguien que no se cuida, pues a veces no se considera candidato para estas cosas, pero pues vamos a ver qué le hacemos al muchacho ese ya que regrese al seguro. Gracias, doctor. Sí.
Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, doctor, yo tengo una duda. Más o menos, Ajá. ¿cuánto se alarga el hueso por semana con el fijador? Cada día se le da un cuarto de vuelta al elongador, más o menos te da como 1 milímetro, creo, un poquito de 1 milímetro. Entonces vas obteniendo 1 milímetro por día. Entonces, si tienes que alargarlo 4 centímetros, pues te va a tomar 400 días. Entonces, digo, depende qué tanto. Entonces, hay veces que le das más vuelta para elongarlo un poquito más, lo aceleras un poquito, le haces 2 milímetros por día y 2 milímetros por día y lo tienes que estar revisando con radiografías para ver que sí esté consolidando o que no te pases, porque si lo elongas demasiado, pues separas el hueso y ya no se pueden hacer puentes de hueso. Entonces, sí depende. De hecho, la técnica es, primero haces la osteotomía y luego lo dejas en compresión para que haya estimulación de los osteoblastos por 2 semanas. Y después de las primeras 2 semanas empiezas a elongarlo para que esos osteoblastos tengan tiempo de migrar y ir consolidando el tubo o el transporte, que es como se le comenta, como se le llama, perdón. Gracias, doctor. Ujú. Bueno, ¿tiene alguna otra pregunta? Ninguna, doctor. No, doctor. Bueno, muy bien. Pues mañana, como tengo la cirugía, tuve que mover todavía algo de la consulta para mañana. No podría darles clase y salgo de la ciudad, entonces tampoco vamos a tener clase el sábado. Sería hasta el martes. Lo que estoy viendo es si seguimos con los temas de deformidad y luego pasamos al caso clínico para verlo yo creo que el jueves. ¿Les parece? ¿Estaría bien? Sí, doctor, está bien. Y ya terminar con lo de deformidades angulares y ver los últimos temas de pediatría y empezar con adultos para yo creo que en 2 semanas. Sí, está bien, doctor. Ok, entonces el siguiente tema sería deformidades angulares y yo creo que vamos a ver deformidades rotacionales para ya terminar estos dos. Y entonces sí, el próximo martes ya vemos el primer caso que les mandé y ahorita subo el otro. Ok, doctor. Muchas gracias. Bien, bueno, pues que tengan buen fin. Buenas noches, nos vemos el martes entonces. Que Igualmente. descansen. Igualmente, Gracias, doctor. doctor. Adiós, doctor.